tardes, profesor.
Johan, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Bien. Ahí sí me escucha bien. Sí, te escucho bien, cuéntame. Listo, no. Lo que pasa es que ahorita Claudia Roldán fue a ingresar a biometría Sí. y le dice que hay que enrolar el usuario. Ella hace mucho tiempo no ingresaba, entonces posiblemente el usuario debe estar bloqueado. Para la biometría con la registraduría, sí, claro, debe estar fuera de servicio. Entonces, si me regalas el código para enrolarla, porque ya va mañana y lo van a necesitar. Carajo, y sabes que yo ya cerré todo porque voy a entrar a una clase en este momento. Venga, deme, ¿qué horas son? Faltan 7 para las 5. Deme un segundito, ya le mando el código, listo. Deme, yo me conecto otra vez a la oficina y ya te mando el código. Listo, vale que sí de uno. Vale, ok, bien. Listo. Ingeniero Pedro, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Bien, ¿y usted me escucha bien? Sí, sí, bastante fuerte y duro. Bueno, no, sino que yo lo escucho como pasito, pero entonces no. Ya. No, es que tenía el micrófono. Ah, Sí. ¿ahora cómo me escucho? ¿Mejor o Hay todavía mucho muy mejor, bajito? sí. No, hay mucho mejor. Deme un segundito, Bueno. ingeniero, un minutico. Bueno, con gusto. Bueno, ahora sí, ¿qué más, pues, ingeniero? ¿Cómo va todo? No, bien, bien, trabajando, Ya, trabajando. pero es que esta cosa empieza como a grabar desde que se conectó, que Sí, no, es que como utilizo la plataforma para más de 150 estudiantes, entonces esas se llaman salas de reuniones, una cosa así. Entonces, sí. entra bastante gente. Es para que entre bastante gente. Ok, Esa es ok. la idea. Esa es la idea, sí, señor. Sí, esperemos a ver, ya por ahí está el ingeniero Luis. Sí, está complicada la cosa. Está pidiendo que solicitar reunirse. Está en configuración del audio. Hola, hola, hola. Está bastante bajito. Porque raro usted pudo entrar, el ingeniero no pudo entrar. Pues, de pronto, bueno, pero yo entré porque obviamente como esta sala pide registro antes de entrar, Ya. o No, sea, ya le. si esta sala se comparte así directamente, uno no lo deja ingresar. Tiene que hacer primero el registro y ya después de que hagas el registro, ahí sí te deja ingresar. Ya. Con ese tipo de sala, ahí sí va la fija de que toma asistencia. Sí, claro. No, es que eso sí siempre molesta tomando asistencia. Listo. No me deja cambiarlo. Es tema o sea, cuando tenemos en Contin varios tipos de reuniones. Ujú. Pues cuando son menores de 150 se puede utilizar la tradicional. Cuando son más de 150 estudiantes, pues hay que usar este sistema que es un poquito más molesto, pero bueno, Pero digo, vamos. pero qué bueno que si hubiera la expectativa de Sí, muchos que se conecten. Miren que realmente son poquitos. sí, no, sí, muy poquitos. Ingeniero Luis Alfonso, ¿me escucha? Porque yo estoy tratando hoy de conectarlo y no, lo estoy llamando. Sí, no, lamentablemente no participa la gente y entonces vienen los problemas después. Estaba revisando estadísticas y le preocupa a uno ver las estadísticas de los estudiantes. Tengo estudiantes con 7 veces perdido. Eso sí es dramático. Total. Sí, ¿no? Y entonces dice uno, claro, todas las oportunidades. Robert Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, tutor y compañero, ¿cómo les va?
Bien, bien, sí, señor. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Gracias a Dios. Bueno, vamos a esperar que sean las 5, que el tema un poquito larguito. Vamos a tratar de cumplir con la hora que tenemos asignada. De la cámara. Sí, vamos a ver qué logramos hacer. Y ya ustedes concluyendo, Rubén termina este periodo ya todos los cursos del programa. Sí, pero igual hubo una jugada maluca, lo que yo le comenté la vez pasada, porque quedé colgado por 0,7% para cumplir el 90% para graduarme. Para la opción de grado. Sí, sí, tanto que por eso le había escrito, sino que como yo apenas llegué a la ciudad el lunes, porque estaba pues Sí, por fuera, que le había comentado que para que habláramos un poquito sobre ese tema de la proyección de grado, porque teóricamente ese semestre yo ya termino. sí. El tema es que me quedé colgado por lo de la presentación ya del proyecto de grado, Claro, claro. porque entonces, digamos, en cierta manera uno de pronto espera lo del tema del diplomado, pero hablando con uno de los del CEA de Medellín, me dicen que pues que este semestre no hubo, que posiblemente para el otro vaya a haber, pero eso es muy inseguro. Basta, Yo no me quiero basta, como colgar y depender de eso, no. Entonces por eso quería hablar con usted sí. para ver qué opciones tenemos para empezar como a mirar y si toca otro semestre el próximo año para podernos graduar no por ventanillas, sino como debe ser, que tiremos la toga al cielo. Es válido. Claro, claro. No, no, no. Es que, y eso es lo que quiero hacer al final de la reunión. Porque en este momento, pues hay otras posibilidades, por decir algo, créditos de posgrado, ¿no? Y que en el caso de ustedes son 10 créditos de posgrado, que puede ser entre 4 o 5 cursos, dependiendo del posgrado que escojan. Y hay un acuerdo de la universidad de para qué programa específico de pregrado, cuáles son los cursos y de qué, si es especialización o maestría y cuáles cursos deben de matricular allí. La finalidad es de que esos cursos, al graduarse de pregrado, esos cursos, si van a hacer posgrado, se los valdrían, ¿no? Esa es una salida interesante. Entonces, algunos van por allí, pero obviamente para poderse graduar se podrían ir graduando por allá en agosto, Ajá. por- porque uno tiene que entender que más o menos el proceso de los grados normales, ordinarios se llaman. Esos grados ordinarios no son sino, si mal no estoy, 13 en el año. Voy a ver lo de este año, porque toca revisar lo de este año. ¿Cuántos fueron? Creo que fueron 3 los grados ordinarios. Normalmente Sí, eso. sí, grados por ventanilla, ordinario, extraordinario. Hay 3 modalidades, ¿no? Grados por ventanilla, grados ordinarios, hubo otro, hay otro que por allá en agosto, que ocurrió este año, y el último de este año ordinario es para el 14 de diciembre. Fíjese, como ejemplo, tomamos el del 14 de diciembre. La postulación se abre el 26 de agosto y transcurre todo ese tiempo hasta el 6 de noviembre, que es cuando el estudiante debe, obviamente, hacer el pago de los derechos de, de- de grado. Y a partir de ahí, pues desde el 6 de noviembre al 14 de diciembre viene el tema de la construcción, la fabricación de los diplomas y toda esta cosa, y ya la ceremonia de grado que depende si es 14 o 15. Eso de cada centro, aun cuando hoy ya se ha unificado, que es el 14 de diciembre, pues cada centro hace su ceremonia propia, ¿no? Y las otras pues son por ventanilla o extraordinarios. Extraordinarios también tiene ceremonia, por ventanilla que uno ahí lo reclama a la sede pertinente. Entonces esas son las situaciones que tenemos
con los grados. Cuando uno hace créditos de posgrado ahora, pues con este curso, tal como lo construyó el ingeniero Carlos Alberto, pues lo está orientando a proyectos aplicados. Lamentablemente, cuando existían todos los diplomados, pues podría yo decir por encima del 90% de los estudiantes iban por esa opción. Era un curso de 10 créditos que duraba un semestre exactamente. Bueno, ya hay un grupo grande, habemos 9 personas. Entonces vamos a arrancar con este encuentro 3 de la fase 3 y voy a compartir la presentación. Si la están viendo, ¿me confirman, por favor? Sí, ingeniero Pedro, sí. Ok, Sí, gracias. Bueno, no se abstengan de hacer preguntas, van preguntando y vamos tratando de hacerlo lo más, pues que sea más interesante este tema. Para esta estructura del diseño metodológico, yo he traído un ejemplo de algo que se realizó aquí en la sede de la universidad, muy genérico para que ustedes conozcan cómo se hacen estos temas. Entonces, pues tenemos 9 puntos a tratar y por eso tenemos que hacerlo lo suficientemente ágil. Pues todo el tema del desarrollo de la fase 3, el ejemplo del proyecto, qué es el marco conceptual, qué es el marco teórico, pero ahí lo que en ese qué es, mostramos cómo se hace, ¿no? El tema de la metodología, el enfoque, el diseño experimental, las ventajas de tener un diseño experimental, la solución viable, el cronograma, el presupuesto y unas recomendaciones que es todo este tema de la opción de grado, que no es el curso del proyecto de grado. Entonces, la guía nos solicita estos 7 pasos. Redactar la construcción de un marco conceptual, donde se nos piden 5 claves, ¿no? Y se dice que puede ser parafraseadas, que involucre, o sea, estos son conceptos claves que están unidos o atados y son coherentes con la propuesta de ustedes. Porque aquí ya tengo que empezar como a ver cada uno, algunas personas deben revisar sus propuestas. Hay propuestas que no entran dentro del ámbito de las telecomunicaciones o de la electrónica, de cierta manera. Todo el tema, cuando hablamos de control de, voy a decir alguna de ellas, ciberataques y cosas de estas, eso apunta más hacia otros temas que, pues, en la práctica nuestra, en lo que ustedes han visto en su carrera, pues no estaría todavía dentro de ese rango. Digamos, ese es de los límites grises que hay de lo uno con lo otro. Hay otros temas por ahí que nos han tocado muy circunstancial. Por ejemplo, un tema de, si mal no recuerdo, de telemedicina, pero al final no entendemos qué es lo que queremos solucionar con electrónica o con telecomunicaciones. Después viene el paso de construir un marco teórico y se recomienda que busquen en bases de datos confiables como Scopus, Science, Cielo, Federal, LIC, EBSCO, o al final otras Open Access, ¿no? Es una forma en que uno encuentra muchísimas revistas, muchísimas publicaciones. O al final, Google Academy, pero no Google normal. Google Academy, que normalmente los artículos que ahí aparecen van hacia estas bases de datos confiables. Entonces, también se piden 5, un segundo, por favor. Se piden 5 de estas elementos que nos sirvan, de estas bibliografías o referencias bibliográficas que nos sirvan para conectar la idea que ustedes generaron, la descripción del problema que ya hicieron y la justificación de las razones, motivos, circunstancias por las cuales se debe desarrollar la propuesta de ustedes para mitigar el problema que han planteado.
Después nos pide que se plantee una metodología. Y ahí dentro de la metodología, ¿cuál es el enfoque? ¿Cómo va a ser ese diseño de estudio? ¿Cuál es el método de estadística? ¿Cuál es el tipo de análisis que vamos a hacer? Yo voy a tomar un ejemplo separado. Alguien dijo, a partir del bizcocho achira nuestro aquí de Huila, voy a colocarle unos sabores adicionales. Entonces aquí hay una fruta muy rica, una fruta semiexótica, ácida, que se llama cholupa. Entonces crearon una mermelada de cholupa y empezaron a aplicarle el bizcocho de achira. Y para poder entender todo eso, pues, el enfoque que era experimental, hicieron un diseño de estudio diciendo, pues, juntemos varias proporciones de lo uno con lo otro, hicieron unas tablas de proporcionalidades, se fueron a la calle, le dieron a probar a personas los 3, 4 diferentes productos o de composición del mismo producto, perdón, y generaron un método estadístico a través de ANOVA, y ahí a partir de eso pues hicieron su análisis pertinente. Entonces vieron, la gente se decanta por el bizcocho achira, que apenas trae el 5% de producto de esta jalea de cholupa, cosas de esas. Entonces es como pensando qué es todo eso que se nos dice ahí. Después dice proponer una solución viable que debe ser implementada desde la metodología elegida, porque pues debe ser coherente. Nosotros en el curso de Ingeniería de Servicios Telemáticos planteábamos una solución tipo de necesidad del cliente, reunirse uno con el cliente, que es una de las herramientas ágiles, entre ellas el Scrum. Entonces se hace un recorrido y va uno revisando y va uno llegando a acuerdos con los clientes hasta obtener finalmente la solución deseable. Establecer un cronograma, definir unos recursos, ahí va a mostrar un presupuesto sin tantas cosas, ¿no? Un presupuesto solamente los elementos. Porque a veces cuando se nos dice, bueno, ¿y cuánto van a pagarle ustedes a tu asesor? ¿O cuánto valen los sueldos de las personas que van a participar? Eso ya sería un proyecto mucho más grandote. Y si se van a comprar computadores, y si se van a comprar libros, o adquirir licencias, cosas así. Entonces ahí en eso les voy a mostrar unos recursos necesarios para la implementación de la solución. Obviamente, pues la guía pide que cotizaciones o precios de páginas web. Entonces uno, en el caso nuestro, para estos proyectos que he visto, uno puede irse a Sigma Electronics y ahí puede uno descargar precios, hasta el código del producto, cosas de eso. Y ajustar, el paso 7 es volver a retomar fase 1 y fase 2. Porque pues en las calificaciones, cuando cada uno de nosotros los docentes hemos calificado, hacemos algunas observaciones. La idea es que vayan corrigiendo, porque al final va a ser un solo documento para todas estas cosas. El ejemplo que se trae es muy simple. Tenemos unos nodos terminales. Estos nodos terminales, yo aquí le coloqué como ejemplo calidad del aire, calidad del agua. Ellos se van a comunicar mediante unos radioenlaces con una tecnología que se conoce como LoRa. Realmente, pues aquí se van a utilizar unos radios Evite, o se usan unos radios Evite que tienen un alcance de 5 a 10 kilómetros. En el caso nuestro lo probamos colocando este gateway sobre un dron y alcanzamos a tener por encima de los 6 kilómetros sin ningún problema de conexión, porque pues lo que garantizamos con el dron fue línea de vista donde estaban los monitores. Después, a través de una red Wi-Fi, realmente lo que teníamos aquí era que una tarjeta, un módem celular, entonces internamente se comunicaba el procesador con ese módem y teníamos una red, realmente una conectividad, no Wi-Fi, sino una conectividad propiamente dicha para ir a un servidor de red. Entonces,
Esta es la parte que se desarrolló en el ejemplo que les voy a mostrar. Entonces, mire, este es el proyecto, el nodo del aire, sensores de material particulado, un GPS para determinar exactamente dónde está el dispositivo, se tiene un LCD para cuando se están haciendo las programaciones o haciendo el setup de inicio, pues tener información allí, un sensor de temperatura y humedad ambiente, un sensor de gas, bueno, y faltaron otros sensores, y este es el radio que se utilizó. Y este radio estaba en la frecuencia, no en la que aparece ahí, sino en los 945 megas, que es una frecuencia permitida en Colombia para tipos de experimentación. Este es el nodo del agua, entonces tenemos una serie de sensores de temperatura, de turbidez, de acidez, de conductividad, de oxígeno disuelto. También el GPS, también un sensor de temperatura y humedad ambiente. Este sensor tuvo un efecto bien interesante, porque con él, en el caso del nodo del aire, este señor lo comparamos con los equipos que se tienen instalados en la ciudad y encontramos que el error o la precisión del uno con respecto a la otra fue mínima. O sea, no se desvió la lectura de este sensor con un sensor bastante barato con los sistemas que hay instalados, que son muy caros. Su lectura fue muy buena. Pero ¿qué pasó cuando la humedad ambiente empezó a subir? El sensor se empezó a desviar, a tener mediciones equívocas con respecto al que teníamos de referencia, que era el sensor o el sistema de sensado del municipio. Y entonces encontramos que allí había que hacer una correlación. Entonces, si la humedad relativa pasaba de ciertos valores, ya había que ir corrigiendo el dato recibido, y se corrigió a través de un servicio de regresión simple, lo que ustedes hicieron por allá en su estadística, en su inferencia estadística. Para eso se utilizó ese sensor. Y este es el gateway, así de simple. Pues aquí hizo falta colocar el tema del GPS, del SM, pero lo que se tiene es que este señor que tiene el Wi-Fi y que tiene Bluetooth, pues se está conectando a través del Wi-Fi a una red creada por un servicio de esos de un celular común y corriente, donde se le permitió, se abrió el servicio de redes, crear una zona de cobertura Wi-Fi, y a través de allí fue que se envió la información a la nube. Eso fue todo el proyecto, digamos, en la parte de esa construcción. Entonces, ¿cómo se llegó allá? El marco conceptual. Entonces, Internet de las Cosas, encontramos un libro por allá del 2021 de Díaz y Gómez, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el concepto realmente clave de IoT? Entonces, una de las discusiones grandes es que IoT es la interconexión de dispositivos a través de Internet. No es más. Sí, es simple la cosa. Después, ¿qué es las redes de sensores inalámbricos? ¿A qué se refiere eso? Porque hay muchas redes de sensores. En la parte industrial, dentro de las empresas, hay redes Modbooks o Profibooks o Ethernet industrial, que son las que censan todos los puestos de trabajo de la empresa, pero eso son redes cableadas, no son redes de sensores inalámbricos. Aquí se utilizó la tecnología de modulación, pues LoRa y LoRaWAN. El radioenlace que se hacía entre los nodos y el gateway era LoRa, pero el del gateway ya se afuera LoRaWAN. Aquí obviamente es simplemente una simulación del LoRaWAN. Después, otro concepto que tiene ya no que ver con dispositivos, sino con la filosofía misma, es la telemetría aplicada a la monitorización ambiental, y qué son los sistemas embebidos. Fíjense que a nosotros primero nos llama la atención mencionar el controlador, el microprocesador, el microcontrolador. Y entonces decimos que es tal referencia o que es otra referencia, cuando son simples sistemas embebidos de control. Entonces fíjense que debemos siempre tratar de ser genéricos en toda esta parte.
Porque si nosotros nos casamos con una solución y un elemento único, pues empieza a entorpecer nuestro marco conceptual. Ahí debemos de ser amplios, generosos en esa amplitud, pero concentrarnos en lo interesante. Fíjense, dejamos 3 elementos, 3 conceptos claves para la parte tecnológica y 2 conceptos para la parte realmente de lo ambiental y de lo de control. Muy seguramente otras personas, si esto fuera telemetría pura, pues aquí mencionarían todas las teorías de control, ¿no? En este caso. Ahora, el marco teórico es qué publicaciones recientes. Alguien me pregunta, es que encontré una publicación del 2016 sobre IoT. Pues hoy, si uno entra a cualquiera de estas bases de datos, encuentra publicaciones de hace un mes. No, hay publicaciones muy recientes. Lo importante aquí de estos temas es poder tener para qué nos sirve, es esa lectura que nos aborda a nosotros, qué nos está. Entonces, fíjense que nosotros estamos hablando de gestión ambiental y tecnología de IoT. Este libro, perdón, esta publicación nos sirvió para eso. Otra publicación, la propuesta de implementación de redes de sensores inalámbricos en la telemetría ambiental. O sea, está correlacionada con el objeto ambiental y con la tecnología que vamos a utilizar. La implementación del LoRaWAN en sistemas de telemetría urbana, es de Open Access. Todos los beneficios de la tecnología LoRaWAN, además que no hay que pagar, que no nos toca ir a la ANE a pedir una licencia y por esas cosas. El diseño de sistemas embebidos en aplicaciones de medioambientales. Fíjese que es un documento de la IEEE y nos está proporcionando una guía técnica de cómo diseñar y programar sistemas embebidos. Entonces, fíjese que ahí es donde debemos nosotros ser muy claros, muy sobrios, si se puede decir, no ponernos a buscar por allá una cosa del otro mundo, sino concretemos nuestro pensando en una solución integral. Entonces, desde una muy buena descripción del problema, yo lo decía la vez pasada, lo decía el ingeniero Raúl Bareño cuando le hizo toda esa cipa de cómo construir. Él fue, impactó, les dijo, las cosas son así de claras. Ya eso es lo que se busca. Yo no necesito ponerme a contar historias, sino, mire, tenemos un problema, la causa 1 es esta cosa, la causa 2 es esta otra cosa, y entonces de esas causas, ¿qué podemos nosotros hacer? Sí, Rubén, dime. Ingeniero, digamos, por ejemplo, lo que vamos hasta aquí, hasta ahora, sería el paso 1, que sería el marco conceptual, y el paso 2, que sería el marco teórico. Sí, señor, hasta ahí. ¿Cómo se mira como esa diferencia de conceptos? Porque yo veo que lo que usted presenta, tanto en la primera parte como en esta parte, son como consultas, referencias que hablen, pero ¿cómo se diferenciaría ese tema de consulta? O sea, ¿a qué aplica la consulta del marco conceptual y a qué aplica la consulta del marco teórico? El marco conceptual es describir con sus palabras aquellos conceptos que tienen que ver con su proyecto, con su solución de problema, como lo quieras ver. Entonces, fíjese que aquí lo que vamos a decir, bueno, yo voy a resolver un problema, voy a diseñar una red cableada para llevar conectividad a la vereda el Alto del Chocho, por decir una pendejada cualquiera. Entonces, yo ahí que tengo que empezar a decir, ¿qué es una red cableada? ¿Qué es conectividad? ¿Qué es atender un área suburbana? ¿No? Entonces, esos conceptos generales son los que van en el marco conceptual. Y en el marco teórico es ya cómo lo han hecho. O sea, qué documentación hay que soporte en las cuales yo me voy a basar para poder construir. Entonces, hablando de esa red, me va a salir las normas que tiene el Ministerio de las TIC para la construcción de redes cableadas, las normas que tiene la Comisión de Regulación de Comunicaciones para la interconexión entre operadores, ¿no? Entonces, aquí es donde van a aparecer cosas de esas. Entonces, fíjense que la diferencia está basada en esos elementos. O sea, aquí
en el marco teórico es cuáles son las teorías en las cuales me voy a basar para poder construir. Y en el conceptual, cuáles son los conceptos que yo voy a trabajar para buscar esas teorías. ¿Sí me hago comprender o...? No sé, ya es claro, es claro. Y era como importante como Sí, determinar esas dos diferencias porque al fin y al cabo lo que se está presentando es una búsqueda de información a través de referencias bibliográficas, pero era claro. muy importante como definir esos dos conceptos entre lo conceptual y lo teórico y cómo realmente a lo que vamos a aplicar de manera individual, cómo lo podemos aprovechar o proyectar en lo que vamos a exponer pues ya en nuestro trabajo. Claro, no, y para un lector desprevenido, cuando hace el marco conceptual, empieza a entender los conceptos de qué se va a tratar la situación, ¿no? Cómo hacer el abordaje de la solución de ese problema. Y ya el marco teórico, ¿cuáles son esos documentos o esos estudios realizados, detallados, que le van a servir al soporte para poder obtener la respuesta? ¿No? Es así como se vive siempre estos dos pasos deben de tener. Pues por un lado uno no necesita, muchas veces uno se sabe el concepto en memoria y uno lo transcribe en su memoria el papel. Por otro lado uno necesita buscar, como en este caso, de qué es Internet de las cosas. Ha habido cualquier cantidad de documentos y al final fíjense lo simple con que se dice el concepto, se expresa el concepto. Se refiere a la interconexión de dispositivos a través de Internet. Y lo dice el nombre, ¿no? Y Internet. Y las cosas, OP, ¿no? Entonces, fíjense que es como yo voy a coger cosas, dispositivos y conectarlos que se hablen entre ellos. Entonces alguien me diría, no, pues entonces eso sería matching to matching. Pues sí, pero es que matching to matching tiene unos protocolos que no utilizan Internet. Entonces, fíjense que aquí hacemos claridad de esos conceptos para que el lector no se vaya a enredar después. Y lo importante, en este caso del marco teórico, uno cuando utiliza estas referencias deben aparecer al final del documento. En toda esa organización que uno hace de referencias bibliográficas, pues si uno las utilizó y uno se basó en ellas para tomar decisiones en su diseño, pues deben aparecer al final del documento. Y esa es una de las sorpresas que uno a veces se lleva. Está leyendo, encuentra un montón de referencias en el marco teórico y cuando uno va a buscar las referencias bibliográficas para ver, porque aquí no, fíjense que aquí no están apareciendo de dónde la obtuvo, cómo la obtuvo, si el enlace, si fue un libro físico, fue un acceso a Internet, una consulta en Internet. Entonces, uno que quisiera uno, oye, me llamó este tema la atención, voy a ver qué dijo este autor, ¿no? Entonces, debe estar relacionado también al final del texto. Y aquí ya viene lo de siempre, la pelotera que siempre nos da todo, ¿no? Fíjense que para este ejemplo, para el ejemplo que les acabo de mostrar de lo que se hizo en algún momento, cuando se sentaron los diseñadores de la propuesta y dijeron, no, la metodología va a tener un enfoque cuantitativo con un diseño experimental, porque pues no había mucha información, supongo yo, de los enlaces LoRa, todo esto se va y no había mucha información del comportamiento de los sensores de bajo costo frente a los sensores que tienen las empresas de acueducto, que tienen las secretarías de medio ambiente de los municipios, ¿no? Entonces, ahí empieza a decir, bueno, vamos a hacer algo experimental. Y es cuantitativo. Y ese enfoque cuantitativo, fíjense a dónde nos lleva. Nosotros vamos a medir cosas como oxígeno, acidez, temperatura, eh, concentración de partículas, en todo el tema de calidad del aire. Entonces, ¿qué necesitamos? Mediciones precisas. Dos, recoger grandes cantidades de datos. Y tres, un análisis estadístico. Ese análisis estadístico servía para dos cosas. Uno, para vernos, compararnos con los equipos que estaban instalados y para que están tomando información y tomar el comportamiento de nuestro sistema de bajo costo. Pero además, esos análisis estadísticos servían para coger las normas, en el caso del IDEAN, y decir, mire,
en este punto, de tal hora a tal hora, de lunes a sábado, hay una alta concentración de material particulado de 2.5 microgramos se me fue la paloma, por metro cúbico. Y que si eso supera esa barrera, pues ahí se están creando problemas de salud pública, ¿no? Todo un tema de contaminación. O el medidor de turbidez que está instalado en algún punto de muestra de la calidad del agua que entrega la empresa de servicios públicos a la ciudad. Superó los topes dados por INVIMA y por el Ministerio de Vivienda, Agua y cosas de estas sobre la calidad del agua. Entonces ahí debe decir que en ese momento la cantidad de material que hay en el agua que está haciendo que sea turbia, pues tengo una alerta, una alarma. Y nos puede decir exactamente la hora, nos puede indicar el punto donde se recogió, cuánto tiempo duró ese nivel de turbidez en esa tubería, ¿no? Entonces, fíjese que ahí lo que se hace es que sirve para muchas cosas. A la empresa que está proveyendo el servicio, cerrar las válvulas, si tienen válvulas automatizadas, se sube el nivel de turbidez y cerrar las válvulas. Para la empresa, para la Secretaría de Salud, saber generar alerta, no vayan a consumir de esas aguas y por favor filtrenlas, por favor hiervan, que es la teoría de matar bichitos y cosas de estas. ¿Sí? Como un mismo dato y un mismo análisis estadístico permite derivar en varias acciones en pros de la comunidad que estamos atendiendo, ¿no? Y la idea es siempre identificar patrones, hacer las correlaciones pertinentes y las tendencias para poder tener conclusiones válidas. Esa era digamos, ¿por qué no fuimos por ese enfoque? Pero hay muchísimos enfoques. Después, ¿qué tenemos frente a esto? Como para profundizar un poquito, ¿qué es el diseño experimental? Fíjense que lo que vamos aquí es hacer mediciones, no más. Eso fue lo que pensamos al principio, vamos a medir. Y después, ¿qué encontramos? Que empezaron a haber cambios de las lecturas de los sensores a lo largo del tiempo. Y esos cambios se dieron, como lo explicaba hace un momento, por las modificaciones de las condiciones ambientales. Aumentó el índice de humedad y empezó el sensor de material particulado a fallar o a alejarse de lo que otros sensores estaban leyendo. La calidad de comunicación entre los nodos y el gateway que depende de la estabilidad del sistema. Entonces, llegamos a una zona con ruido eléctrico y se nos alteraron los datos. No llegaban completos. Entonces el sistema, como no le habíamos puesto que si una trama no llegaba completa, la tenía que rellenar, una de esas cosas, tal como llegaba el dato, así lo despachábamos. Entonces empezaron a aparecer errores de esos. Y al final, cuando se haga el análisis, ¿qué datos realmente sirven? Entonces, borre datos y quedarnos con los datos. Que lo importante era que siempre teníamos como el rango, el momento en que se estaba tomando la muestra. Ese era el único dato que pareciera que no fallaba. Y después, grupos de experimentación y grupos de control, ¿no? Como un tema de ponerle al medidor de material particulado un ventiladorcito a uno de los equipos y al otro equipo no. Y entonces empezamos a ver que al tener el ventilador, el tema de la humedad disminuía y volvía a entrar en sus datos normalizados. Datos normales, digamos que la normalización también se puede hacer posterior a la vida. Entonces, fíjese que el grupo experimental se aplicaba al tratamiento de condiciones bajo estímulo. Tuvimos que hacer eso y nos dimos cuenta que el problema era humedad, no temperatura. Y el grupo de control está representado por la situación normalita, ¿no? Entonces, ahí nos ayuda de cierta manera a comprender que no es solamente desarrollar, diseñar un equipo y listo, salimos y chao, chao. Nos está funcionando, uno va.
Aquí lo que podemos nosotros comprender también es que podemos mejorar, porque es que una de las condiciones del sílabo CIO, conciban, diseñe, implemente y opere. Y en ese opere es lo que dirían las 4C de los modelos de Lego, es cómo yo puedo estar contemplando mi solución para poder hacer mejoras o correcciones a mi propio sistema. Fíjense que nosotros, para poder determinar el fallo de ese sensor, el famoso Nova SD011, fue a través del tiempo. No nos dimos cuenta que instalamos hoy, dejamos el equipo y ya mañana lo retiramos. No, nos dimos cuenta, lo dejamos funcionando, eso funcionó más de 2 años. Y cuando venían estas épocas de lluvia, el sensor empezaba a mostrar cosas raras, comparado obviamente con un sensor de referencia. Entonces, fíjense que cuando uno hace a nivel de un proyecto aplicado, se tienen muchas cosas. Un tema muy de lo que me ha gustado a mí mucho es el tema de la agricultura inteligente y o agricultura de precisión. Para mí son dos conceptos diferentes, pero pues hay debates grandísimos en revistas. Los chilenos a una cosa le dicen agricultura de precisión, como los argentinos. Los judíos le llaman agricultura inteligente una cosa, agricultura de precisión otra cosa. Entonces, hay unos debates grandes frente a eso. Y resulta que cuando yo hablo de controlar todos los elementos de un cultivo, pues yo tengo que empezar a conocer qué es lo que me demanda la matica, qué es lo que necesita comer, qué requiere el sustrato para que esos elementos que necesita la matica alimentarse estén en el sustrato y se sostengan en el sustrato, o sea, en la tierra donde está sembrada. Fíjese que ahí ya las cosas empiezan a volverse más críticas. ¿Y cómo yo hago para medir el manganeso, para medir el nitrógeno, para medir, qué sé yo, el potasio ahí en la tierra? ¿Qué sensores utilizaría? Y lo que se ha encontrado en muchas de estas aplicaciones es conductividad y empezar a tener tablas en las cuales, dependiendo los porcentajes de estos alimentos, yo no sé si alguien es experto en triple 15, por decir algo, son 3 elementos en abono. Entonces se tienen tablas de que si hay más porcentaje del uno con respecto a los otros y en unas cantidades establecidas, hay mayor conductividad o menor conductividad. Entonces uno puede saber cuál es el elemento que está haciendo falta para que esa matica se alimente. No puede haber goteo, porque la gota de agua que cae con la fuerza de la gravedad, lo que hace es que separa. Si esa gota cae cerca de las raíces, que son las que consumen, separa esos alimentos de la matica. El ejemplo lo ve uno en la casa, ¿no? Las materas, todo el borde de las materas blanco. Como uno le echa el agua a la matica con una jarra, entonces enseguida lo que hace es que la comida se la separa de la matica. Entonces, ¿cómo yo voy a humedecer para que haya una humedad en la tierra para que la matica pueda absorber los nutrientes? Entonces ya no se puede hablar de sistemas de goteo, sino más bien de sistemas porosos, y que cuando el terreno está seco, la manguera que pasa, que tiene unos roticos, pues el agua pasa porque ya va a conducirse fácilmente, al terreno lo va a chupar, pero si el terreno está mojado, el agua él no va a chupar el agua que está en la manguera. Cosas de ese estilo, ¿no? Todo eso nos lleva a nosotros a hacer otros análisis y se hace bajo estos temas de experimentación y control. Entonces, un diseño experimental que nos tiene, recoger datos, pruebas de hipótesis, y eso que nos cambia cada rato. La hipótesis misma, es decir, la concentración de partículas en el aire más alta durante las horas pico de tráfico en áreas urbanas, eran las hipótesis. Y entonces, ¿cómo probamos esa hipótesis? Pues con correlación y regresión, ¿no? Observando la relación de tráfico y la calidad de aire. ¿Y cómo sabíamos cuándo se daba eso? Pues porque teníamos el GPS que nos enviaba
el sitio donde estaba el dispositivo más la hora en que se estaba recabando la información. Y el análisis estadístico era coger toda esa información y utilizar técnicas estadísticas como la correlación de Pearson, o como el análisis de tendencia, o como el análisis de varianza o ANOVA, y al final, pues, simple y llanamente hacíamos la interpretación de esos resultados, ¿no? Y entonces, si las hipótesis que nada más planteado aquí se cumplían o no se cumplían, entonces vuelva y hágale por otro lado hasta que le cogiéramos el tiro a las cosas, ¿no? Y quedáramos con una solución que nos sintiéramos satisfechos. Y las ventajas cuando se hace ese diseño experimental, pues es el control de precisión, la capacidad de establecer verdaderas relaciones causales, que fíjate, uno de los problemas que tanto ha movido el mundo a investigar es los problemas de movilidad en las grandes ciudades. Y estamos terminando que ya se está determinando que el problema no es la calidad de los carros, no es cómo se construyó el metro, no es ¿cómo se llama esto? Los servicios de cables, no es los puntos multimodales, no, sino que hay un problema más de tipo cultural. ¿Y eso cómo lograron establecer? Pues con esta capacidad de establecer relaciones causales. El comportamiento nuestro también estaba allí. Y lo otro es poder, que cuando yo ya hago mi primer experimento y me funciona y me cumple con las hipótesis, es que si lo repito, la esperanza es que dé lo mismo. Entonces, ahí lo que hace uno, lo que se llama hoy ya es una verdadera estructuración de un experimento. Y se pueden validar todos los datos. El siguiente paso, el cronograma. Entonces, cuando yo leí algunos objetivos de los trabajos que entregaron, yo decía, si uno va a construir una casa, lo primero que hace uno es adquirir el lote, y si el lote es todo feo, pues hacer una limpieza del lote, aplanarlo, hacer el alistamiento del lote, y mientras hace uno, pues ya uno tiene las medidas del lote, hay una persona que está diseñando la vivienda que se va a poner allí. Y cuando se diseña la vivienda, entonces se sacan todos los cálculos de las vigas de amarre del piso, de donde la distribución de las tuberías de agua limpia, de aguas usadas, de energía, de gas, bueno, todas las cosas de comunicaciones. Entonces, todo eso normalmente se hace en la planificación. Que para el caso nuestro es la definición del marco conceptual y teórico y la revisión bibliográfica y recolección de publicaciones. Siempre uno, ¿qué es lo que yo quiero resolver? ¿Quién ya lo resolvió y cómo lo resolvió? ¿Y qué yo puedo hacer de más a eso que ellos ya hicieron? ¿No? No es repetir un documento que otra persona hizo y que a otra persona le funcionó. Porque el tema, y yo saco mucha población, el tema de los judíos y sus cultivos, ellos no tenían mangos. En Israel no se daban mangos. Algún judío compró aquí en el norte de Huila, que es una zona no desértica, sino que eso es un monte tropical, no sé qué, bastante seco. Entonces ellos compraron hectáreas, sembraron los mangos ahí, lograron obtener unas semillas, se las llevaron, las pusieron allá sobre la arena y allá les dio con o mejor calidad de las que teníamos acá. Entonces fíjense que ellos siguieron las costumbres de cultivo nuestras, pero allá ellos aplicaron nuevas tecnologías para mantener esa semilla en unos niveles de humedad, en unos niveles de temperatura, con unos alimentos ahí al lado, y creció la matica y dio sus mangos. Entonces fíjense que esa es la innovación. Entonces por eso hacemos toda esta parte de planificación. Después viene el diseño. Entonces vamos a hacer un diseño de nodos de monitoreo para agua y aire y vamos a desarrollar todo el tema de comunicaciones para el gateway de esta solución. Después de que diseñamos, hay que implementar, hay que montar equipos, hay que adquirir los elementos que uno en el diseño ha determinado y empieza todo el tema de la implementación. Paralelo a eso, pues empieza uno a hacer toda la programación, porque ya sé cuáles son los elementos que consigue en el mercado y sé
qué librerías necesito, si es que me fui por Arduino o si lo va a desarrollar directamente en C o en C++, o algunos dicen en Python, como lo quieran hacer, pues tendrán que hacer toda esa programación y hacer un reconocimiento y una apropiación de información para poder aplicarla a este proceso. Y aquí, en el caso de implementación, pues vino un tema bien interesante, fue la conexión del gateway a la nube. Nos dio guerra, al principio en el dron poníamos un celular muy pequeño y tuvimos muchos accidentes con eso. Pero después encontramos una tarjeta que bien alimentada tenía su SIM card y funcionó 1 año. Se hacen las primeras pruebas iniciales, se recogen datos de esas pruebas, se hace análisis de datos y se presentan informes. Fíjense que aquí es un cronograma de paso a paso. No es un cronograma de coger y meter todo en un solo paso. Hay que saberlo desglosar. Hay que saber construir de a poquito. Y por eso nos pasó con los objetivos. Empezamos a entregar lo final y dejamos el primer objetivo específico, que era el primer paso que teníamos que hacer, lo dejamos listo. Normalmente yo no sé si ustedes leen lo que estaba ahí en la plantilla, ahí les mostraron una cantidad de verbos y esto. Normalmente utilizan la taxonomía de Bloom, que hay unos verbos como uno aprende. Entonces, desde el reconocimiento, después seguirá uno con la comprensión, después seguirá uno con la interpretación, después con la aplicación y por último con la evaluación. Entonces uno hace como una ruta de abajo hacia arriba en el conocimiento también para estas cosas. Yo no puedo tener, y era lo que les estoy viendo, que en mi planteamiento del problema, la solución propuesta que tengo en mi problema. Lo que yo estoy haciendo es una propuesta para resolver un problema. Entonces, ¿cómo le va a poner en el planteamiento del problema la solución? No, no, es que para este problema vamos a utilizar Arduino 1 por 1 cosas de eso. Eso no. Cuenten el problema. Si ustedes vuelven y revisan su problema, se encuentran esas variables y a esas variables qué tanto afectan, qué tanto causan que ese problema se crezca o no. Y entonces a esas son las que hay que atender. Alguien decía, si yo descubro aquella causa que me causa el 80% del problema, pues a ella es que me dedico, las otras se resolverán después, pero esa es la importante, ¿no? Entonces, fíjense que primero tenemos que conocer nuestro problema. Y ya para terminar, lo que es el presupuesto. Aquí me le robé a mis compañeros la hojita de solamente los elementos que ellos utilizaron para hacer 2 nodos. Sí, hizo, fueron 2 nodos. Y no puedo ver por los que se ven. Entonces, fíjense, todo lo que ellos invirtieron, esto entraron, me imagino que en Sigma, Dualtronic de Pereira, no recuerdo. Entonces tenían la referencia del equipo, las fotos, las cantidades, precios. Bueno, aquí están los proveedores y el total. Entonces, fíjense que aquí falta, obviamente, como lo plantea, digamos, el documento de la UNED, los costos de las personas, los costos de movilidad, el uso del dron, la línea que nos colaboró con el dron, los costos de adquirir documentos bibliográficos, no están aquí incorporados en el presupuesto. Esto es hacerlo más simple, ¿no? De lo que uno debe hacer. Y ahora sí hagamos una revisión de las fases. Fíjense que a nosotros, estos elementos que están en la parte de abajo de las 2 fases, es con lo que cada uno de nosotros los docentes los calificamos. Entonces, lo primero que nos decía en la fase 1, alinea los intereses de investigación con las líneas temáticas de investigación de la academia, de ETR. Entonces, en ETR no hay sino, si mal no estoy, 2 grupos de investigación, es Kidestec y Da Vinci, y me aparecieron grupos de investigación de ECADMA, de la Escuela de Ciencias Agrícolas. Y después
El otro es desarrollo una idea coherente de proyecto aplicado dentro de la disciplina, o sea, electrónica, telecomunicaciones y redes, y debe estar alineada con un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, aquí los invito que para la fase 3, como vuelvan a estar estos elementos ahí en el documento final, estén las correcciones hechas y publiquenlas, porque me pasó un caso chistoso. Alguien dijo, no, como usted me calificó bien en la fase 1, yo ya no puse más eso. Pero la plantilla que ustedes están trabajando vuelve y va repitiendo fase a fase. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces me fue mal, como que la valoración aquí no fue muy buena. Pues vuelvo, leo la guía, reescribo, ¿no? Corrijo, ajusto los elementos. Entonces ahora nos queda a nosotros varias cosas. Esto la mayoría lo cumplió, que redacta la formulación del problema, la justificación objetiva, relacionados con el área disciplinar. Lo que se estaba calificando era que tuviera esa relación, el problema y la justificación objetivos. Pero aquí es donde empiezan a ver los problemas. Artículo un problema de ingeniería contextualizándolo claramente, el problema proporcionando datos de apoyo, analizando las dimensiones del problema, qué, dónde, cómo, por qué. Entonces, algunos hicieron fue como una lista de mercado, qué, dónde, cómo, por qué, causas, efectos. ¿No? Era, cuente el problema. El tercero fundamenta la justificación, ¿no? Fundamenta la novedad, utilidad o impacto a corto, mediano y largo plazo del proyecto aplicando, asegurando una reacción clara y concisa. Y por último, lo que pedía la guía es que elabore objetivos SMART. ¿Qué, cómo y para qué? Y aquí en la diapositiva está la imagen del SMART. Deben de ser específicos, establezca claramente su objetivo. Ese clarito, no debe tener ambigüedad. Porque si a mí alguien escribe diseñar y desarrollar y construir una red de fibra que va de tal sitio a tal sitio, pues es una cosa, incluso ni tenemos tiempo los 2 meses que nos quedan para hacerlo, no. Deben de ser medibles, deben de ser alcanzables, deben de ser relevantes. Esto es lo importante en la justificación, relevantes. ¿Para quién? Para ustedes. Este proyecto que ustedes están trabajando puede servirle para proponerlos ustedes en su opción de grado, que ya lo tienen casi terminado, simplemente en la matrícula del próximo periodo se la presentan un docente en el formato que tiene que ser y empiezan a trabajar, y como ya han trabajado mucho, simplemente se sientan en el primer mes a ya escribir, segundo mes a construir, el tercer mes a sustentar, y no dejan pasar un periodo académico completo, sino que le asignan su asesor, 2 o 3 meses le asignan su jurado, un mes para sustentar. Y todo con límite de tiempo. Hay que siempre establecer límites de tiempo. De esas cosas que uno dice es que yo tengo que limitar mi proyecto, un elemento fundamental en tiempo. Entonces yo los invito para que hagan estas correcciones y queden claramente establecidas en la fase 3, porque de todas maneras en cada una de las evaluaciones vamos revisando las fases anteriores. ¿Y cómo se construyen esos objetivos SMART, que fue donde más fallamos en esta tarea, digámoslo así, en esta fase 2? Pues como no escribimos o analizamos el problema o la necesidad, pues es volverla a describir claramente, ¿no? ¿Qué es lo que el proyecto busca solucionar? Pero no cómo lo va a solucionar, sino qué es lo que busca solucionar. El cómo lo dejamos para lo que van a hacer ahora ya en la fase 3. Identificar quiénes son los afectados y cómo se relaciona el proyecto con ellos. Hay que definir el impacto esperado. El ejemplo, un sistema de medición ambiental define la necesidad de obtener datos precisos en tiempo real para tomar decisiones medioambientales. Fíjense que aquí no estamos diciendo que lo vamos a hacer con la parte del cohete que se va a lanzar a la luna, nada de esas cosas. Estamos diciendo una cosa muy concreta. ¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Cuál es el cambio que se ha logrado? Ese propósito casi como la justificación. Debe ser amplio, abarcado, pero concreto en cuanto a la solución que se busca. Fíjense que lo que escribieron estos chicos fue desarrollar un sistema de monitoreo de calidad de aire y del agua
que permite obtener datos en tiempo real para facilitar la toma de decisiones medioambientales o ambientales. Entonces, ya con estos dos elementos que ya los tenemos claros, obviamente, pues aquí en este ejemplo tenían que estar todos los datos, la población afectada, los datos que hay en las revistas, bueno, todas estas cosas. Y vamos a la redacción del objetivo general. Es una declaración clara que indica el resultado global que se usa con el fíjense, declaración clara que indica el resultado. Todo esto lo hicieron con el ingeniero Pareño, perdón. Y él bastante claro en todo esto, pero eso no, parece que no lo tuvimos claramente en cuenta, ¿no? Siempre se debe utilizar un verbo en infinitivo que indique el cambio o resultado que se espera desarrollar, mejorar, implementar. Estos chicos lo que quieran desarrollar un sistema IoT que mide y transmita variables ambientales de aire y agua en tiempo real para apoyar la gestión medioambiental. No podemos decir que con la medición de los parámetros medioambientales vamos a solucionar el cambio climático. ¿No? Tenemos que ser coherentes con la realidad. Y los objetivos específicos deben ser indicadores de resultados parciales, no tareas. Es que hoy hago esto, mañana hago esto. No, son resultados parciales, que esa suma de los resultados parciales nos lleva a nosotros a obtener el objetivo general. Entonces, o paso que contribuya directamente al logro del objetivo general. Al revisar que cada objetivo específico esté claramente alineado con el objetivo general, uno siempre coge el objetivo general, que es lo que nosotros esperamos como resultado, y vemos que nuestro objetivo específico le apunte a una de esas partes de ese objetivo general. Entonces deben de ser medibles, alcanzables, delimitados en el tiempo. Y debe enfocarse cada uno de los objetivos específicos a un área particular del proyecto. No es tener 2 o 3 objetivos para un solo punto del proyecto. Y eso es lo que tiene que ayudarnos. Uno, que no tenemos objetivos específicos redundantes y que alcancemos el objetivo general. Entonces, fíjense que, como ejemplo, diseñar el hardware y la arquitectura de comunicaciones para los nodos aire y agua, implementar un sistema de almacenamiento, procesamiento basado en GPS y sensores ambientales, desarrollar un software de visualización, evaluar el desempeño del sistema. Ahí está un ejemplo muy simple de lo que se nos pedía en la fase 2 y que, pues, yo sí los invito a que lean lo que ustedes enviaron y hagan los ajustes necesarios para esta fase 3. Y viene la última parte, que no tiene que ver con la actividad, sino con la aclaración. Lo he dicho desde el primer día que tuvimos encuentro. Este curso no es la opción de grado. La opción de grado está contemplada en el Reglamento General Estudiantil, que es el Acuerdo 0029 del 13 de diciembre del 2013, con algunas actualizaciones, cambios, modificaciones que le han hecho. Pero allí nos dice claramente cuáles son esas opciones. Proyecto aplicado. Y dentro del proyecto aplicado aparecen 4 tipos de proyectos: el emprendimiento empresarial, desarrollo tecnológico, que diríamos que sería el nuestro para los ingenieros electrónicos, ingenieros de telecomunicaciones, el proyecto de desarrollo social o un proyecto de diagnósticos. Este último, más adelante nos dicen que está más orientado a otras áreas. Pero los 2 primeros, y fundamentalmente el segundo, son los que tendrían que ver con nuestra área de cognición. Proyectos de investigación, monografías, diplomados de profundización, créditos de posgrado, pasantías, y a estas 2 siguientes, judicatura y creación de obra artística, corresponden a otros programas como Derecho, y aquí como Artes Visuales y Música. Fíjense que nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de opciones de grado, y entre una de ellas tiene 2 además. Entonces, cada quien sabrá decantarse por dónde se quiere ir, teniendo en cuenta que los diplomados de profundización poco a poco se han ido desapareciendo y
lo que se ha aumentado es la oferta de créditos de posgrado, tanto para especialización como para maestría. Y aquí ya cada quien hará un análisis en el tiempo, en lo económico, en lo que le sirve a futuro. Yo voy a hacer un ejemplo de alguien que algún día lo presentó conmigo y me dijo, no, es que yo estoy pensando en una maestría. Entonces, sí, ¿de qué maestría? No, de gestión de proyectos. Bien interesante, porque tiene que ver con nuestra carrera. Entonces le dije, pero mire que la universidad te oferta para la opción de grados, créditos de la especialización en gestión de proyectos y cuando termine la especialización, que es de 25 créditos, alrededor de entre 19 y 21 créditos, de acuerdo a cómo ha seleccionado los créditos de electivos de la especialización, le valen para la maestría. Y si uno mide tiempo, agilidad de las cosas, pues una maestría de 25 créditos con la opción de grado, el pregrado, hace 10 créditos. Y los otros 15 los haría en el siguiente periodo académico. Y ya tendría de los 25, voy a decirle alguna tochada, 20 créditos de la maestría que son 40 y algo, 48 si no estoy. Entonces, él de hecho me decía, mire, yo aquí me estoy ahorrando tanto porque estos créditos que lo hago directamente a la maestría me cuestan tanto. Y además el tiempo que me estoy tomando. Entonces, fíjense que cada quien hará su análisis en la necesidad que tiene. Tampoco es decir, es que yo necesito, como dijo alguien, yo ya terminé todo, entonces necesito, vengo a que me entreguen el título. Dije, venga, aceptemos, venga, le reviso su malla, y cuando le revisé la malla, pues le faltaban, en el caso de ustedes, de electrónica y teleco, 3 elementos fundamentales. La prueba Saber Pro, el placement test en inglés y la opción de grado. Pero el muchacho, no, es que yo hice el curso proyecto de grado. Y no, ese es un curso. La opción de grado es otra cosa. Entonces, tipo de quedar cerrado. Y además se inscribe en créditos de posgrado y no tuvo en cuenta que en los créditos de posgrado para poder ganar, aprobarlos, hay que sacar 3.5. Y en uno de los cursos no sacó 3.5 y no 3.3. Obviamente lo perdió. Entonces, de 6 meses se pasó a un año para poder seguir. Esas son recomendaciones que yo debo hacer de forma consciente de las cosas. Entonces, en las opciones de grado hay que también entender que en algunas necesitamos haber superado el 75% y en otras el 90% de los créditos aprobados del programa. Tienen ustedes que saber qué programa están. En los programas, en el actual programa, en el programa viejo de electrónica son 170 créditos, creo que el de ahora son 158. En Teleco 158 créditos y ahora en el nuevo 154. Este curso, como es para los viejitos, estoy dando los datos de 170 en electrónica, 158 en telecomunicación. Y aquí están los formatos. Por eso es que aparecieron los formatos en el foro de la fase 3. Para que entendieran que si ustedes empiezan a decantarse, pueden empezar a revisar los formatos, que eso es lo que el paso inicial para uno presentar la propuesta y que un docente de su sede se lo revise y le haga el tránsito hacia el Comité de Investigación Zonal o Nacional, que depende a dónde va, y que asigne un asesor y arranque a desarrollar su proyecto. Entonces, ojo con esto. Hay un tema de las pasantías. Mucha gente dice, es que yo voy a hacer pasantía en una empresa donde trabajo. Sí, claro, lo puede hacer, pero tiene que tener un promedio, lo que llamamos nosotros el promedio de toda la carrera, mínimo 4.0 y tener el 50% aprobado. Y lo que va a hacer en la empresa no es el trabajo que hace todos los días, porque aquí tiene que presentar un plan de trabajo con unos objetivos claros. Entonces, allá en la empresa debe haber una persona que sea responsabilidad de estar vigilando su quehacer, un docente de la universidad que va a estar también vigilando su quehacer, unos informes mensuales de lo que usted está desarrollando y cuando una vez lo culmine tendrá aprobado su pasantía. Y para los diplomados de profundización o cursos de posgrado, ya no se necesitan estos formatos, sino el curso físico. Y para poderlos desarrollar hay que tener el 90% de los créditos aprobados. Este acuerdo que menciono aquí son
los elementos, el acuerdo donde están los cursos de esas especializaciones a maestría por cada uno de los programas que oferta la escuela. Entonces hay que tener en cuenta porque no cualquier curso de posgrado que uno quiera hacer ya están definidos por un acuerdo del Consejo de Escuelas. Ahora bien, hay otros elementos a tener en cuenta. ¿Quién aprueba? En la UNAD tenemos comités zonales de investigación y comité nacional de investigación. Algunos de estos proyectos, de estas propuestas, las aprueba el comité zonal y otras van al comité nacional y pasan a través del comité de apoyo curricular del programa. El proyecto aplicado a investigación zonal. Proyecto de investigación, investigación de la escuela. Monografía va comité de investigación de escuela. Pasantía va comité curricular y después pasa al comité de investigación de la escuela. Diplomado de profundización no va a ningún lado, simplemente se hace un curso, lo autoriza el docente que lo atienda y lo registra en el registro de patrón académico. Lo mismo los créditos de posgrado. Creación de obras artísticas y no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, para que tengan en cuenta esos elementos y no nos confundamos. Ahora sí, preguntas. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, esta última presentación de pronto es factible que nos la comparta por correo o algo para tener como esa fichita y empezar como a subrayar para los que estamos con ese dilema. Claro que sí, claro que sí. Yo la voy a publicar en el curso. La voy a subir en noticias del curso. La voy a dejar ahí, que es como la parte más fácil de que la puedan ustedes ver. Porque a veces yo antes acostumbraba a dejarla en el equipo de team, pero el equipo de team solamente lo ven los estudiantes que yo tengo a cargo como tutor. Y entonces los demás se quedan sin verla. Entonces, la subo allí, no la puedo subir donde quedan las grabaciones, pero sí la voy a subir se me fue la paloma, en las noticias del curso. Con mucho gusto la comparto. Yo normalmente, ustedes se han dado cuenta que yo les publico el enlace de grabación noticias del curso, les envío el correo con la mensajería interna del curso de la grabación. Pues también lo puedo colocar allí, en el correo, en el correo interno. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Dudas? Que me asusten hoy sí. Apáguelo, por favor. ¿Listo? Sí, está muy frío el salón. ¿Más preguntas? ¿Todos calladitos? Hoy solamente escuché a Rubén. Andrés, dime. Buenas noches. Pues creo que es la misma pregunta que se hizo al inicio, pues sobre el marco teórico. Las Sí. investigaciones tienen que ser exactamente sobre el proyecto de uno o relacionado que me aporte. Es que de acuerdo al mío, pues exactamente directo al mío no encuentro mucho. Sí. Es que le aporten a usted en su proyecto. O sea, como existe muchísimo, es aquellos que hayan trabajado en esa idea que usted tiene y en ese problema que usted quiere resolver. ¿Sí? Ahí es donde empieza uno a decantarse. Es empezar a ver cuál es el problema que yo quiero resolver. ¿No? Entonces, fíjese que por ahí, sí, Daniel me pregunta en el chat que si las fases son individuales. Todas las fases de este curso, o sea, todas las actividades del curso son individuales. Obviamente, y aquí sí tengo que hacer claridad, cuando ustedes vayan por su opción de grado y se decanten, por decir algo, proyecto aplicado, entonces ustedes pueden ir hasta 3 estudiantes de acuerdo al tamaño del proyecto. Yo aquí tengo que son compañeros de ustedes, no veo, no sé, no alcanzo a ver alguno de ellos. Ellos presentaron un proyecto que es todo un rover para ir cerca a donde están los sistemas de perforación y determinar la concentración de gases que hay allí. Entonces, es un dispositivo que, por un lado, es grande en el tema económico, les cuesta.
Además, tiene mucho desarrollo, o sea, hay que hacer harto desarrollo, entonces lo presentaron 3 estudiantes. Entonces, fíjese que sí se puede hacer. En este momento, el curso como tal obliga a que sea individual, pero si usted tiene un compañero ahí en su sede y han estado trabajando una idea, pues concrétenla, llévenla al formato que sea y hagan entrega a uno de los docentes del programa o de la cadena de formación, perdón, que los apoye para que él les haga la evaluación de ese proyecto y lo presente al comité de investigación, ya sea el zonal o el nacional. ¿Más preguntas? Héctor. Sí, tutor. Resulta que, pues, yo tengo unos escritos por ahí sobre electrónica. En un tiempo, pues, que estuve sin trabajo. Y me los aprobó un instituto español. Yo puedo proponer eso como monografía. O en caso de que no sea así, pues aclararme qué es una monografía. Bueno, ha habido unas discusiones grandes sobre monografía. Mi entender de una monografía es que yo tengo una idea clara y lo que hago es conseguir 3, 4, 5 autores que hayan trabajado esa misma idea y lo que yo hago es un análisis de esos autores y es como si yo como si hiciera un conversatorio con ese autor y lo que yo hago es transcribir es qué nos difiere y por qué yo no creo en esas diferencias y mantengo mi idea y debo tenerla obviamente muy bien sustentada. Entonces, 3, 4, 5 autores lograron una revisión bibliográfica sobre un tema específico. A mí esta semana que pasó me asignaron como jurado de una monografía. La monografía realmente el trabajo era un trabajo aplicado, un proyecto aplicado porque era un bastón inteligente. Lo que el tipo llamó monografía fue toda la revisión teórica del tema. Es una muy buena revisión del tema. Entonces mostró 4 autores y cada uno ha diseñado pues un bastón y ya eso, algunos de esos ya comerciales, pero él mostraba cómo no se tuvo en cuenta algunos elementos que la persona invidente sí requería. Pero investigaciones grandes y hoy venden esos dispositivos. Entonces, fíjense que puede uno coger eso, o sea, su escrito sobre electrónica sobre un tema específico. Entonces, ¿cuál es su postura? Se llama así el tema, y cuáles son las posturas de los autores que usted quiere confrontar. ¿Sí me explico, Héctor? Sí, cómo no, sí, entendido. Gracias. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, una duda, qué pena. Sí, dime, Daniel, dime. Lo que pasa es que yo veo que en la guía de actividad de esta fase hay 7 pasos. Sí. En la cuestión de qué iría en el trabajo, también veo que va incluido otros pasos, donde nos dice portada, contenido, bueno, tabla de contenido No. y Ojo con demás. eso. ¿Esas son las fases anteriores? Claro, No sé si me da a entender. sí, abra la plantilla que está en el curso. Así yo tengo abierto el curso, sí. Campo. Voy a compartirles el curso un segundito. Me perdí yo aquí. Bueno, vamos a decir compartir. Voy a compartir la plantilla y les muestro el curso. Entonces, si vamos al tema, aquí está nuestro foro. Y si yo voy a entrar en cualquiera de estos. Voy a entrar aquí. Y aquí está la plantilla. Si ustedes comparan esta plantilla con la plantilla de la fase 2, con la plantilla de la fase 1, se van a dar cuenta que poco a poco lo que vamos haciendo es rellenar, porque eso es lo que hace uno en un proyecto aplicado. Entonces, en esta plantilla, se abre rápido, en esa plantilla, pues como ya tenemos lo que hicimos en la fase 1, lo que hicimos en la fase 2,
es continuar. Fíjese que aquí quien diseñó el curso, que es el ingeniero Carlos Alberto Vera, pues dejaba unos comentarios que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense que aquí esta plantilla está concluida hasta recursos necesarios de la implementación, porque conclusiones y referencias siempre van a estar. Aquí les dice que cómo es lo de los grupos investigativos. Mucha gente ha cometido errores allí. Fíjense que aquí están los enlaces para encontrar esa información de allí. Es simplemente búsqueda de información. La idea del proyecto, aquí una explicación de él, el planteamiento del problema, que hay una explicación. Eso, pues obviamente todo eso lo tienen que borrar para que dejen ustedes lo de ustedes. La justificación, los objetivos. Fíjense que él aquí les plantea y aquí les muestra los verbos de esos objetivos, todos los verbos. Muchos verbos, no puedo decir todo, eso es el marco teórico, el marco conceptual y teórico. Entonces, ¿qué se considera el marco conceptual? ¿Qué se considera el marco teórico? ¿Cuál es la metodología? ¿No? Y el cronograma de actividades. Fíjese que él se la plantea como por objetivos. Entonces, si yo hago un análisis, pues voy colocando esas partes de esos elementos y después ya los recursos necesarios. Fíjese que aquí habla del equipo humano, equipo de software, viajes y salidas de campo, materiales, ¿no? Él lo va construyendo. Si ustedes ven para la siguiente fase, pues ya tenemos que hacer todo el desarrollo. Entonces tendremos otra, ¿cómo se dice? Otra plantilla, pero lo único que lleva esa otra plantilla es que nos va a apoyar todo esto. Fíjese que empieza lo mismo, son las mismas, pero aquí miramos en la lista de acá. Fíjese que en la anterior llegamos hasta recursos necesarios. Ahora viene diseño de solución, especificaciones técnicas, planos, algoritmos, explicación de la simulación. Entonces, fíjese que lo que nosotros es ir construyendo sobre lo construido. No es dejando lo que ya hicimos en un caso, no, porque al final cuando ustedes hacen un proyecto aplicado en la universidad o en cualquier otra parte, usted entrega el mamotreto completo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir construyendo de a poco y en cada fase vamos a revisar lo de la fase anterior para ver si corrigieron o no corrigieron. Y eso pues obviamente va a ayudarlos a que tengan una mejor comprensión de todo este proceso. Porque acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es un proceso. Y ese proceso, la idea es que nos apropiemos de él. ¿Y cómo nos apropiamos y cómo después vamos a construir nuestra opción de grado? ¿Listo, Daniel? ¿Comprendido el tema? Porque fíjese que esas no son actividades, simplemente es ir colocando lo que ya hicieron. ¿Más preguntas? Sí, señor, ya voy entendiendo. Sí, o sea, eso se va anexando poco a poco a ese documento. Exacto. Pero hay que anexar con responsabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, pues, oiga, me tenía que sacar, no sé, 40 puntos y saqué apenas 20. ¿Qué fue lo que me dijo el tutor? ¿Por qué no me aceptó el resto? Entonces voy y corrijo ese resto. Porque muy seguramente en la rúbrica, para que ustedes tengan algo importante, cada vez que vean la guía, váyanse al final de la guía y miren la rúbrica. Y mire cómo se le va a calificar su trabajo. Si ustedes hacen un análisis de la rúbrica, comprenden que hay que ir haciendo las cosas pues como se pide en la plantilla. La plantilla es como un complemento de la guía. ¿Más preguntas? Bueno, y no hay... Ingeniero, ahí en esa parte, qué pena, en esa parte de lo último que usted hablaba con respecto a la evaluación que nos hace nuestro tutor, sí sería pues como muy importante porque de todos modos, miremos que estas fechas para entrega de esto es hasta el 15 de octubre, entonces sí sería como muy importante o pertinente de pronto que sea un poquitico acelerado el tema de la calificación que nos den o las observaciones que nos den allá en la zona de calificación para uno entrar a decir, bueno, vamos bien o hay que corregir, sigamos adelante para no desgastar de pronto. Igual de todos esto es algo que es incremental.
Sí, es incremental, pero sí sería muy bueno en tener de pronto una retroalimentación rápida de la calificación para uno tener una base para conseguir, pues para seguir avanzando. sí, eso es cierto, Rubén, y estamos, ayer precisamente le solicitaba a mis compañeros tutores que agilizaran. Yo tuve esa responsabilidad también, yo terminé calificar hasta el día de antier, hasta el 2 de octubre, pero pues no es justificable, yo estoy en un proceso médico con un tema complejo de mi corazón, me encontraron un fallo grande, entonces me ha tocado ir a cantidades de exámenes, entonces eso lo retrasan un poquito. Y además me instalaron un aparato que no me permitió durante 24 horas ni siquiera conectarme a un computador, ni coger un control para el televisor, ni nada de esas cosas. Entonces, pues sí, tiene toda la razón y yo le pedí a algunos de nuestros tutores que se han colgado y lo triste para nosotros es que internamente en la UNAD hay un ejercicio de auditoría permanente. Entonces, cuando ustedes ven en la agenda del curso aparece una columna que dice fecha de realimentación y el día siguiente esa fecha automáticamente se nos pone en rojo y a ellos nos llega un mensaje de primer llamado de atención, al día siguiente vuelven y revisan, ya viene una cosa grave. Entonces, pues entendemos y sabemos que ahí se está construyendo. Son poquitos puntos, pero de todas formas no es tanto los puntos, sino el proceso de aprendizaje que queremos que ustedes tengan. Entonces, seguiré insistiendo y de mi parte ya creo que podré dedicarme de lleno a no demorarme con tanto examen y tantas cosas. Entonces, haremos todo lo posible por cumplir esto. ¿Más preguntas? No, ingeniero, muchas gracias por todo. A ustedes, entonces, una feliz tarde. Les agradezco la asistencia. Dígame, Héctor. No, sí, muchas gracias. He aprendido bastante. Eso es lo importante. Eso es lo que queremos nosotros y también nosotros aprendemos de ustedes. Pablo, cuénteme. Pablo Hernández. Pablo, ¿nos escucha? Ya, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Cuenta. Ay, casi no. Qué pena, tutor. Yo de pronto fue que ya lo aclararon y todo. Lo que pasa es que yo estoy en el trabajo, tuve que salir a atender una contingencia aquí en la planta. Es que Ya. tengo una duda. Según lo que alcancé a escuchar cuando estabas explicando, nosotros hacemos una especie de compilación de todas las fases anteriores y vamos acumulando para ir, digamos, realizamos nuestras correcciones sugeridas y lo vamos anexando y eso va todo completo en la entrega ahorita de la fase 3, Claro. ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, profe. Bueno, Esa es la idea. gracias. Gracias, Bueno, muy amable. no, sí, bueno, no habiendo más, una feliz tarde. Gracias por asistir y estaremos pendientes en el transcurso de la semana. Ya este trabajo se nos cierra este lunes en 8, tal vez. Sí, El 15. 8, el El 15. 15. Exacto. Entonces tenemos una semanita para terminar de concluir. Fíjense que yo les muestro fácil las cosas. O sea, no hay que enredarnos. Decía un maestro que tuve y que admiro mucho, hay que tener sentido común, no más. Entonces a eso los invito. Muchas gracias por la asistencia y éxitos de aquí en adelante. Muchas gracias, ingeniero Pedro. Una feliz noche para todos. Gracias, lo mismo para todos. Muy bueno, muchas gracias.